Bien, Maggie, muchas gracias por esta información. Seguiremos el tema. Ahora cambiamos de foco de las noticias porque un informe constató abusos físicos y verbales a niños y jóvenes que pasan años encerrados en centros de salud mental, incluso después de tener el alta médica. Para profundizar sobre este tema estamos con Soledad Pérez, asistente social, integrante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos y una de las coordinadoras de este trabajo. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Mucho gusto y gracias por el espacio. Bien, muchas gracias. Bueno, contanos un poco este estudio, qué centros abarcó, qué niños bajo la tutela del INAU abarcó, cuántos centros. Bien, este fue un estudio que abarcó las clínicas de atención en salud mental que funcionan por convenio con INAU, que son clínicas privadas, en verdad. Abarcó a las clínicas, lo que se llama clínicas de atención para episodios agudos, que son clínicas donde se envían allí a las niñas, niños y adolescentes que transitan por estas situaciones de episodios agudos, que puede ser que vienen por una crisis producida por episodios, intentos de autoeliminación, intoxicaciones y bueno, diversas situaciones que pueden llevar a crisis que hacen que los envíen a estas clínicas para tratar de estabilizarlos. En estas clínicas deben pasar, según lo que estipula la propia normativa de INAU, no más de 30 días. Luego también hicimos monitoreo en los que se denominan las clínicas de atención a episodios compensados no severos, que son las que antes se denominaban clínicas de medio camino, que aquí es donde se hace una intervención más socioeducativa. Las anteriores que te mencionaba son clínicas donde se hace una intervención eminentemente sanitaria, es como una hospitalización. Y las otras clínicas que fuimos también a monitorear fueron las clínicas de atención a trastornos compensados severos, lo que antes se conocían como clínicas para crónicos, que son clínicas donde se prevé que las niñas, niños y adolescentes pasen un tiempo no mayor a 3 años. En las clínicas de medio camino deberían pasar un tiempo no mayor a 1 año y medio, 2 años se estipuló en la última licitación. Y bueno, como te decía, en las clínicas de atención a episodios agudos deberían pasar un tiempo no mayor a 30 días. El universo que abarca es un poco más de 300 niñas, niños y adolescentes que son derivados desde el sistema de protección especial de INAU, es decir, desde lo que conocemos más tradicionalmente como los hogares de INAU de 24 horas, donde los niños y adolescentes ingresan por medidas judiciales de amparo precisamente, y bueno, sufren determinadas situaciones de crisis o de patologías de salud mental por las cuales son derivadas a estas clínicas. Lo que vimos es que, bueno, esto surgió desde un monitoreo que venimos haciendo en 2016, donde ahí nos preocupaba especialmente la situación de las clínicas de atención a episodios agudos, donde vimos que permanecían mucho más tiempo del alta médica. En 2019 presentamos una acción de amparo a nivel judicial que resultó favorable por la situación de 16 niños y adolescentes que estaban con mucho más tiempo del debido y con el alta médica viviendo en esa situación que, bueno, para imaginarnos son clínicas psiquiátricas, es decir, con un régimen que está en estricto encierro, que no tienen contacto con el mundo exterior, donde estos gurises no salen a hacer, por ejemplo, actividades educativas afuera o a socializar afuera. El vínculo que tienen es a través de las visitas, si es que tienen todavía vínculo con las familias, que vienen a verlos a estas clínicas. También hay muchos niños y adolescentes que son del interior y ahí es un poco más complicado el traslado, si bien el INAU facilita los pasajes para que puedan estar allí. Pero esa fue de las constataciones más preocupantes que nos llevaron
a generar esa acción de amparo en el 2019. Sí, Soledad, recuerdo muy bien porque lo hablamos aquí en Arriba Gente en su momento y también recuerdo que en este programa dialogamos con las autoridades de INAU del momento, quienes advertían que esas situaciones, bueno, ocurrían por faltas de recursos, faltas de caminos de salida y había un compromiso de trabajar en eso. ¿Se avanzó en algo? Ahí está. Bueno, nosotros luego hicimos este estudio, que es el informe al que tú te referís, que fue desde septiembre de 2019 a marzo del 2020. Ahí por la pandemia tuvimos que frenar las visitas presenciales y luego continuamos haciendo un monitoreo más a distancia y en la medida que se fue abriendo más bueno, las actividades retomamos visitas. Sí, lo que sucedió a partir de esa acción de amparo es que se redujeron los tiempos de internación en las clínicas de agudos luego de la alta médica, pero de todas formas el problema persiste. Nosotros ahí teníamos datos que en el 2000, a un año de presentada la acción de amparo, en el 2020 habían 25 niños y adolescentes que todavía continuaban internados más allá de la alta médica. Y luego seguimos verificando que en realidad hay un promedio de más o menos 20, 25, 30 que siempre continúan internados más allá del alta. Ahí lo que INAU responde, nosotros tenemos un diálogo bastante fluido con el equipo de INAU y en ocasiones nos reunimos con el directorio también cuando así amerita, que bueno, esta situación es un problema estructural que viene desde hace mucho tiempo y se sigue dando estas situaciones. Si bien se ha reducido el tiempo de espera, mientras que en 2019 habían, en 2016, desde que arrancamos, capaz que estaban 3 años los niños o adolescentes internados más allá del alta en una clínica psiquiátrica de agudos, ahora constatamos que se han reducido bastante los tiempos y permanecen hasta 6 meses más allá del alta. De todas formas, es una situación bastante preocupante porque imaginemos la vida de ese niño o adolescente que continúa internando en un régimen psiquiátrico que ya no necesita, ¿no? Y bueno, la vulneración de derechos hacia su libertad, hacia su derecho a vivir en familia, integrarse a la sociedad, derecho a la educación, ¿no? Ahí nuestro director, ahora presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler, se reunió con el presidente del INAU, con el doctor Abdala, allá por octubre de 2020, y bueno, y se comentó, se intercambió respecto a esto de que esta situación preocupa mucho y de que continúan habiendo muchas situaciones de niños y adolescentes que continúan internados luego del alta, y que en realidad estamos en condiciones, porque ya hemos realizado acciones judiciales a nivel nacional, se han agotado los recursos internos de generar también acciones a nivel internacional para ver si esta situación se revierte. Ahora, Soledad, hay algo que de repente puede llegar a ser un poco difícil de entender para la gente. De hecho, a mí se me hace difícil entenderlo. Es decir, a lo que estamos acostumbrados todos nosotros es cuando estamos enfermos, cuando estamos padeciendo algún tipo de patología, del tipo que sea, una vez que el médico nos dio el alta, retornamos a nuestros domicilios, poco a poco retornamos a nuestra vida normal. Es bastante incomprensible, o sea, ¿qué es lo que sucede? O mejor dicho, cambio la pregunta, Sole, ¿qué es lo que debería suceder? El médico da la alta médica y a partir de ese momento, ¿qué debe pasar con ese menor? ¿Qué decisión debe tomar en este caso el INAU o quien sea, a partir del momento que tiene el alta médica? Es decir, hay un profesional que dice, este niño, este menor, ya no tiene que estar en este lugar, ya no necesita estar en este lugar. ¿Qué debería suceder que no sucede y por qué pasa eso? Lo que sí, totalmente de acuerdo con lo que planteas. Lo que debería suceder es que se generara un cupo en el sistema de protección que fuera a un hogar o a una familia de acogimiento o que volviera a un lugar donde pudiera retornar a una vida donde tuviera vínculo con el exterior, tuviera contacto con sus referentes afectivos. Lo que sucede es que desde INAU la respuesta es que no se generan esos cupos. Y estimamos que ahí debe haber múltiples razones, pero sin duda que
la estigmatización de una persona, en este caso de niños o adolescentes, por haber transitado bueno, una internación a raíz de una crisis y transitar un trastorno de salud mental, sin duda ese es un factor que opera ahí, porque regresar al mismo hogar del sistema de protección donde estaba puede ser también una dificultad, es decir, será difícil que el niño problema o el niño conflictivo regrese a ese hogar, entonces resultan ahí complicaciones burocráticas que nosotros suponemos que eso es lo que hace que los cupos sean difíciles de obtener. Y Soledad, ¿advierten también de un porcentaje más alto de lo que debería ser de los niños derivados a estas clínicas? Y ahí también vuelvo a lo que tú decías de esa estigmatización, ¿no? Ya, bueno, ante problemas que son difíciles de controlar en un grupo, mejor lo mando a la clínica de salud mental y me lo saco encima. Bueno, eso constatamos en realidad en puertas de entrada, en otros monitoreos que hemos hecho de situaciones donde veíamos sí que habían pases, estaba esta amenaza latente y de hecho pases que encontramos de psiquiatras que eran directamente para enviar a los gurises a las clínicas. O sea, y esta amenaza, desde el relato de los gurises está, bueno, portate bien o si no te vas a la API, que la API es como se le decía en la jerga y no tradicionalmente a las clínicas de agudos. Claro, porque o sea, es uno de cada 10, ¿no? Al gurí problema es eso. En el informe que ustedes publicaron, 1 de cada 10, ¿no?, de la población que estudiaron había pasado por una clínica de salud mental. Parece ser alto ese porcentaje. Sí. También pensemos que son niños y adolescentes que vienen de historias de vida muy dañadas y que en general no reciben un abordaje adecuado cuando ingresan al sistema de protección, cuando ingresan a los hogares de amparo. No acceden como de pronto lo necesitarían a una atención psicológica o a una atención psiquiátrica pero ambulatoria, o hay cuestiones ahí que se hacen difíciles porque pensemos que son las historias de vida, son historias de vida muy complicadas, muchas situaciones de violencia, de abuso sexual, y bueno, eso hace que también encontrarse separados de su familia, de sus vínculos familiares, estar viviendo en hogares donde tienen que compartir, en hogares donde hay muchas reglas, donde es una institucionalización, tienen que compartir la vida con muchas otras personas y con educadores que van cambiando por turno, más allá de que logren buen vínculo, pero es una vida totalmente distinta a la que podemos considerar viviendo en familia, ¿no? Entonces, si no se recibe a tiempo también esa atención adecuada, ni bien ingresan al sistema, que eso lo hemos podido corroborar en las puertas de entrada de ingreso al sistema, claro, se va configurando una situación de mucho sufrimiento psíquico para estos niños y adolescentes que, bueno, en determinadas situaciones configura crisis y derivaciones a las clínicas de salud mental. Y en el final ya de este diálogo, Soledad, además de los tiempos, los lugares quizá inadecuados, ustedes constataron maltratos físicos y psicológicos. ¿Qué situaciones detectaron además? Constatamos malos tratos físicos en 3 de los centros, malos tratos psicológicos consistentes en amenazas, en humillaciones, descuido emocional, situaciones de crisis, digamos, de angustia, donde estos chiquilines contaban, bueno, no voy a llorar porque si no me dan medicación, o estas amenazas, bueno, si haces crisis te mandamos a un correccional de menores o un INAU donde te van a tratar peor. Vale decir que en los casos de malos tratos físicos los denunciamos inmediatamente ante INAU y se tomaron medidas muy rápidamente. Ese es precisamente el sentido de nuestro monitoreo desde el Mecanismo Nacional de Prevención, de prevenir estas situaciones de malos tratos o tortura eventualmente. ¿Cómo sigue ahora esta situación? O sea, ya tenemos que cerrar. Esto, ¿qué efecto tiene después en posibles acciones correctivas para que, bueno, no se sigan vulnerando los derechos de los más débiles, que son los niños, ¿no? Bueno, nosotros seguimos trabajando bastante con
con los equipos de NAU y en ocasiones también nos reunimos con el directorio y seguimos haciendo un monitoreo de la situación. Es una buena noticia que a partir de la aprobación del presupuesto, las clínicas de agudos, que son una intervención sanitaria, es como una hospitalización, pasan bajo la atención, bajo la órbita de ACE. De todas formas, estas situaciones que están instaladas de los problemas para el egreso, una vez que se da el alta médica, sabemos que continúan. También el INAU tiene una apuesta importante con el programa de acompañantes terapéuticos, que es un plan piloto que ahora se decidió extender, que estamos con expectativa a ver de cómo va a funcionar, que esto sería la idea de acompañar a cada uno de los niños y adolescentes que transitan por estas clínicas y acompañar en su entorno, en su egreso. Pero bueno, sabemos que son situaciones muy difíciles, que hay problemas estructurales muy complejos, bueno, dificultades que vienen desde hace muchísimos años. Pero sí estamos haciendo un monitoreo de la situación y nos preocupa sobremanera y sobre todo esto de los malos tratos, las internaciones posteriores que continúan posteriores a la alta médica. Soledad, muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Cerramos por aquí entonces el diálogo con Soledad Pérez, integrante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos.